último semestre de la carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la historia de la Tierra desde un aspecto geológico. No voy a ser muy técnica y muy, no sé, profunda, solamente un breve pantallazo porque capaz son cosas que aquí en Bolivia, si se puede decir, no se enseña sobre lo que es la geología. Y bueno, vamos a dar con el inicio de todo. Aquí voy a poner el puntero. Ya. Para dar con el inicio de todo lo que ha sido la formación de la Tierra, tenemos que empezar con el universo. Con el universo nosotros conocemos la teoría más aceptada, que es la del Big Bang. Tenemos la teoría fluctuante, tenemos hartísimas teorías, donde se remonta hace 13.8 mil millones de años. Luego tenemos la formación de la Vía Láctea, hace 13.6 mil millones de años. La formación del Sol, hace 4.6 mil millones de años. La formación de la Tierra. Y por último, de nuestro satélite natural, que es la formación de la Luna. O sea, si hacemos una diferencia entre lo que ha sido la formación de nuestra Vía Láctea, a diferencia de la Tierra, es enorme la cantidad de tiempo que hay. Y bueno, en este caso yo me voy a centrar más en lo que es cómo ha transcurrido la vida en la Tierra. Para ello tenemos que tener en cuenta algo muy claro. Nosotros en el tiempo geológico, bueno, en la geología tenemos un tiempo geológico. Un tiempo geológico no es como un tiempo, no sé, sideral, capaz, que lo conocemos, o como otras formas de contar las cosas, sino que si nos damos cuenta y nos ponemos a analizar, la Tierra tiene 4.53 mil millones de años, es decir, un tiempo muy grande. Entonces nosotros no podemos abarcarlo por segundos, por minutos, tenemos que abarcarlo por millones de años. Y esta es la forma en la que nosotros lo hacemos. Existe una tabla cronoestratigráfica internacional que clasifica todos estos periodos, ¿sí? Desde la formación de la vida a los 550 millones de años hasta la actualidad. Como pueden observar aquí, y esto es del 2020, es la más actualizada, están divididos en eones principales. Este es el fanerozoico y tenemos luego el paleozoico. El fanerozoico es lo inicial. Y estos colores no se pueden modificar, o sea, son los colores correctos. Aquí podemos ver una imagen, digamos que lo han puesto un poquito y han cambiado, por ejemplo, los colores de acá del proterozoico y del arcaico no son los mismos que se muestran aquí. Podrían ser, por ejemplo, del mesozoico y del cenozoico, sí, un poco, pero se tiene que respetar sí o sí estos colores, no es que yo voy a poner otro color. Y cada uno tiene una clasificación, cada uno, como decía, este es el fanerozoico, este es el paleozoico. El paleozoico es donde se genera toda la vida, es decir, como lo que estamos viendo acá, paleozoico. Tenemos el mesozoico, el cenozoico. Y bueno, el arcaico, la Tierra se forma hace 4.6 billones de años. Luego tenemos el proterozoico, luego el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico. Ahora, todas estas subdivisiones que estamos viendo acá se encuentran aquí. Y es decir, que tenemos piso. Estos son periodos de la Tierra. Seguro han debido escuchar en algún momento el periodo glaciar, por ejemplo, que se remonta aquí en el Cenozoico, entonces en el sistema cenozoico. Entonces tenemos pisos, por ejemplo, en el pensilvánico, el misisípico, ¿para qué? Para abarcar menor cantidad de millones de años, para poder ser un poco más específico. ¿Y cómo se ha hecho esta clasificación? O sea, ¿en base a qué? En base a los fósiles, a la paleontología de invertebrados y de vertebrados, a las dataciones radiométricas que existen a las rocas para saber cuántos millones de años tienen y han estado en la Tierra. Y me ha gustado este dibujo de acá porque muestra más o menos lo más relevante de cada periodo. En el arcaico se empieza a formar la vida, en el proterozoico, que voy a explicar más adelante, es como que ya empieza a haber un poco de vida multicelular. Acá existe la explosión cámbrica, que es donde la vida surge. Y existen varias teorías sobre la explosión cámbrica. Acá están los famosos trilobites, que ahí son reconocidos a nivel mundial. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos museos en Europa y la verdad es que tienen bastantes ejemplares de fósiles de Bolivia en estos museos, especialmente de trilobites.
Y bueno, aquí vemos lo relevante de empieza a ver los peces en el Ordovícico, reptiles, anfibios. El Mesozoico, para que puedan ubicarse un poco mejor, es la era de los dinosaurios, donde tenemos el Triásico, el Jurásico, el Cretácico. Acá viene una extinción, se extingue el 95% de la vida en la Tierra, que es una de las mayores extinciones que tenemos, que es del Pérmico al Triásico, no ha sido la de los dinosaurios por si acaso. Y acá tenemos otra segunda extinción. Se extingue el 50% de la vida en la Tierra, del Cretácico al Paleógeno. Aquí es donde se extinguen los dinosaurios. Tenemos otras extinciones más que vamos a hablar más adelante. Y bueno, acá siguen habiendo los fósiles hasta llegar al ser humano, que nosotros nos encontramos ahorita en el Holoceno, en 0 años, ¿sí? Holoceno. Ahora vamos a hablar un poco sobre las extinciones masivas que han habido. Teniendo en cuenta que ya sabemos que el Paleozoico es donde empieza la vida en el 541 millones de años, el Mesozoico es la era de los dinosaurios y el Cenozoico es donde nosotros nos encontramos, hemos tenido glaciaciones que han provocado extinciones masivas, porque a lo largo de estos periodos del Devónico Carbonífero, que abarcan unos 100 o 300 millones de años, esto puede variar, han ocurrido los más importantes, o sea que su porcentaje de extinción ha sido más de un 60%. Entonces tenemos acá que ha habido una glaciación del Ordovícico al Silúrico, del Devónico hubo otra glaciación, de ahí ha habido impactos de asteroides en el Carbonífero, en el Pérmico tenemos donde hay erupción magmática en el Triásico, acá en el Cretácico erupción magmática, y bueno, la última glaciación que hemos tenido, que seguro se han debido ver la película de la Era del Hielo, entonces esa ha sido la última glaciación que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, en general, más o menos hemos tenido unas 5 extinciones masivas, pero las más catastróficas ha sido la del Pérmico al Triásico, que es el paso del Paleozoico al Mesozoico. En este término se extinguen los famosos trilobites, por ejemplo, que pero abundaban toda la Tierra. Y bueno, acá del Cretácico al Paleógeno es donde se extinguen los dinosaurios. Hablando un poco de la diversidad paleontológica en Bolivia, la paleontología se divide en dos partes, en la de invertebrados y la de los vertebrados. Aparte del estudio de las huellas, que es las ignitas, o el estudio de las plantas, por ejemplo, Bolivia consta de una diversidad increíble en paleontología. Desde dinosaurios que tenemos en el sur, con frontera con Argentina, que tenemos vertebrados, como pueden ver acá, una megafauna, mamíferos de gran tamaño como gliptodontes, perezosos, toxodontes y mastodontes habitaron los 9 departamentos de Bolivia, pero sus restos se encuentran más o menos en esta zona, los restos fosilíferos. En la ciudad de Sucre nosotros tenemos las huellas del Cretácico. Si volvemos acá, Cretácico significa que es en la era donde es la última era el último periodo del Mesozoico, donde ocurre la gran extinción. Tenemos la mayor cantidad a nivel mundial de huellas de dinosaurio en un sector paleontológico. Son más de 2000 tipos de huellas de diferentes dinosaurios y aún hay mucho por descubrir. También tenemos fósiles en la Amazonía boliviana. Denme un momento, por favor. Ya, ahora sí, van a disculpar. Ya, y bueno, volviendo, tenemos también algunos restos de dinosaurios, no muchos porque estos se encuentran en su gran mayoría en Argentina, más que aquí en Bolivia. Por eso Argentina se caracteriza por tener yacimientos de petróleo, como por ejemplo la formación Vaca Muerta, que se clasifica por tener mucha materia orgánica, es decir, debido a la gran cantidad de fósiles vertebrados. Y bueno, en la ciudad de La Paz tenemos infinidad, como pueden ver acá, más o menos cómo ha sido el ambiente de la formación de los fósiles. Y alrededor de casi toda Bolivia se pueden encontrar en diferentes sectores fósiles de invertebrados, se pueden encontrar plantas, se pueden encontrar peces, bueno, una infinidad.
Y vamos a iniciar con el precámbrico. Inicia en los 4.600 a 570 millones de años. Entonces, la geología del precámbrico, lo más relevante, se da la constitución del planeta, la formación de los núcleos de los continentes actuales, la formación de la Pangea 1, el primer gran supercontinente. Ahora, sobre la biología, existen los primeros fósiles conocidos como bacterias, empiezan a haber las cianobacterias, empieza a haber su predominio, las bacterias empiezan a producir el suficiente oxígeno para que la atmósfera se transforme en oxidante y así se vaya formando para poder a largo plazo crear vida. Aparecen las células con núcleo verdadero, las eucariotas, los primeros organismos unicelulares, aparecen los primeros organismos pluricelulares como las esponjas. Y empezamos con uno de los eones, el eón árico del precámbrico. Esto antes de que exista toda la vida. La Tierra se veía más o menos así. No había una atmósfera como la que tenemos ahora, entonces había constante impactos de asteroides. Y bueno, aquí se ha encontrado la roca más antigua que se la ha datado a través de métodos de radiación, perdón, de datación radiométrica, que data de 3.800 millones de años. Y es por eso que nosotros decimos que la Tierra tiene 3.800 millones de años, porque es la edad que ha salido a través de la explosión, del estudio de los isótopos. Ahora, la Tierra por entonces era sumamente caliente, era inestable, todo se estaba formando, todo se estaba acrecionando, se estaba recién formando en un cuerpo sólido, los minerales estaban en procesos inestables, entonces eso llevaba a un caos. O sea, literalmente en este eón la Tierra era un caos. Había muchas erupciones volcánicas. Y luego pasamos del eón árico al eón arqueozoico. El eón arqueozoico es donde aparecen las primeras bacterias, ¿sí? Y como lo estábamos mencionando, estas bacterias empiezan a producir oxígeno, donde la Tierra se vuelve un poquito más habitable. Y aquí aparecen los organismos microcelulares y los estromatolitos, que son estos, como se veía antes, los estromatolitos. Y parecieran que son rocas, etcétera, pero realmente estos absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y trabajan en equipo con diferentes organismos. O sea, han cumplido una función de purificación en ese entonces de la Tierra. Y también empiezan a hacer los procesos de fotosíntesis. La Tierra, como estaba en constante cambio, empiezan a ver las dorsales oceánicas, que es en el océano cuando se empieza a abrir y el magma sale y entra en contacto con el océano. Entonces hay una actividad hidrotermal profunda que esto proporciona que la energía, los nutrientes necesarios para la vida. Recordemos de que estos microorganismos vivían en condiciones extremas, que ahora es lo que estudian, por ejemplo, los extremófilos, que son organismos que viven, pero sí, es como que quieren estudiar y saber cómo sobreviven para poder entender cómo se formó la vida en un pasado. Luego tenemos el eón proterozoico. Acá podemos ver cómo estaba distribuido este eón antes. Teníamos el océano pantalásico y el panafricano. Podemos ver de que todo está aquí. Aquí está China, por ejemplo, India, el Congo, África, la Oriente, la Amazonía está acá, entonces Bolivia estaría por acá. Y si Bolivia estaba por aquí, quiere decir que estaba en un ciclo glaciar, ya que no recibía mucho. Los sectores con tierra significa que tienen mayores condiciones de calor, por ejemplo, de que tienen una temperatura más o menos estable, pero si hablamos del término de Bolivia o de Sudamérica, o sea, no había vida, eran condiciones sumamente extremas. Y bueno, nacen los primeros organismos que realizan la fotosíntesis y expulsan el oxígeno. Los continentes se estabilizan por primera vez. Hay abundantes estromatolitos, hay la expansión de las cianobacterias, el clima más frío de todos, la Tierra estaba cubierta por una capa de hielo. Entonces, como se menciona, como se ve acá, es donde ocurre la primera glaciación que tiene la Tierra. Pueden buscar la Tierra como una capa de hielo
toda la tierra estaba completamente de hielo, pero habían ciertos sectores donde había tierra y donde se empezó a formar esta vida. Y luego yendo al Paleozoico, que se da entre los 570 a 230 millones de años, está la fragmentación de Pangea 1 y la reunificación en el Pangea 2. Tenemos la formación de los dos supercontinentes, la Eurasia y Gondwana. Y tenemos dos tipos de orogenes, la caledoniana y la escínica. Ahora, la biología. Las orogenes, por si acaso, son la colisión entre continentes. Entonces, y bueno, en este caso no es tanto contra continentes, sino con masas de tierra. Ahora, los fósiles se hacen mucho más abundantes, pues al principio de esta era aparecen los primeros organismos como conchas o caparazones. Están los primeros vegetales terrestres como helechos, los primeros vertebrados, aparecen los primeros peces, y el fósil guía de esta era lo que les mencionaba, los trilobites, que lo pueden relacionar ahora como escarabajos más o menos, que podían medir desde unos 2 centímetros hasta 3 metros, y toda esta vida se empezó a dar en el mar. Por si acaso, toda la tierra estaba ya en el Paleozoico inundada de agua. Obviamente habían sectores donde había un poco de tierra, pero aún se estaba estabilizando. Entonces toda esta vida se ha empezado a surgir en el mar. Y bueno, aquí ocurre en el Cámbrico la gran explosión cámbrica, es decir, que empieza a surgir la vida. No es que en un chasquido ha surgido la vida, sino que esto ha tomado años, millones de años, pero en tiempo geológico 10 años no es nada, 100 años no es nada, 5000 años no es nada. Para que se considere un fósil tiene que tener de 11.000 años para adelante. Entonces es como que para nosotros los geólogos tenemos que hablar en millones de años para que sea significante. Y bueno, la primera fauna que ocurre es la fauna de Ediacara, que se encuentra en Australia, que es la más antigua que se data. Aparecen acá, como se mencionó, la mayoría de los vertebrados. Acá tenemos un fósil de los trilobites, cómo se veían, cómo ellos podían nadar, podían estar en el fondo marino, etcétera. Y bueno, esta explosión se da por la acumulación de oxígeno en la atmósfera que propicia la vida en la Tierra. Acá tenemos un tipo gusanito que también ha quedado plasmado como fósil. Y bueno, el Paleozoico. Hemos visto un poquito sobre el Cámbrico, donde los invertebrados empiezan a diversificarse. Aquí hay movimientos tectónicos, es decir, que hay movimiento de la Tierra, donde en el Ordovícico estos movimientos hacen y el aumento de seres en la Tierra hace que el oxígeno aumente, propiciando el mayor nivel de agua en toda la historia geológica. Es por eso que aquí en el Ordovícico aparecen los primeros vertebrados. En este caso son los peces. En el inicio del Ordovícico aparecen los primeros peces que no tienen mandíbula, que se llaman agnatos. Luego van evolucionando con el paso de millones de años y empiezan a desarrollar mandíbula, empiezan a desarrollar caparazón o corazas, por ejemplo, ciertos tipos de peces debido al entorno que ya empezaron a ver, depredadores, etc. Entonces, aquí ya la vida va surgiendo un poco más. En el Silúrico empiezan a ver los vegetales terrestres, las plantas empiezan a desarrollarse un poquito más. En el Devónico tenemos los primeros anfibios, por ejemplo. Ya esto es como que da el paso a lo que va a ser la evolución que conocemos. El Carbonífero, aquí es peculiar este nombre carbonífero como tal porque refiere al carbón. En este entonces es como que en este periodo hay tanta vida que empieza a haber mucho más oxigenación y también mucho más dióxido de carbono. Y aquí es donde la vida de las plantas empieza a desarrollarse, pero sí, evoluciona exponencialmente. Y empiezan a ver los grandes bosques. El carbonífero, si nos podemos imaginar cómo es el carbonífero, es como un pantano, por ejemplo. En varios sectores de la Tierra se empiezan a producir plantas enormes,
los helechos gigantes, incluso los animales llegan a alcanzar tamaños extraordinarios, nunca antes vistos, y solamente en este periodo. Ahora, seguramente en algún momento han debido escuchar de que hay explotación, por ejemplo, de carbón, y esto se debe a que esos depósitos de minerales, por ejemplo, del carbonífero, se han producido aquí. Esos depósitos de carbón son directamente de este periodo, o sea, de entre los 345 y 280 millones de años atrás. El Pérmico. En el Pérmico es donde ocurre la primera gran extinción, y aquí es donde se extinguen los trilobites, casi el 90% de la fauna se extingue debido a los cambios ostáticos que existían en ese entonces. Y bueno, acá podemos ver más o menos cómo era la fauna. Como les estaba mencionando, la mayoría se empezó a desarrollar en el mar. Y vamos a empezar a ver un poco de la evolución. Yo sé que en su gran mayoría, incluso a mí me ha pasado de que yo he llegado a pensar, por lo que siempre uno escucha, de que, ¿qué dice la evolución? La evolución dice que nosotros venimos del mono. Y no, la evolución no dice que venimos del mono. La evolución menciona de que nosotros más o menos estamos desde acá, desde los peces. El pez que se convierte en anfibio, el anfibio que se convierte en reptil, el reptil que va y sigue evolucionando y llegamos hasta un mamífero, hasta lo que se conoce como los homínidos. Entonces, la primera transición de pez a vertebrado de tierra se da con el Ichthyostega, que bueno, aquí más o menos podemos ver cómo se identificaba y cómo vivía. El Acantostega, como a qué profundidad de los ríos, por ejemplo, estaba. Y la especie característica que dice, yo dejo de estar en el agua y voy a empezar a descubrir qué es la tierra, es el Tiktaal. Del Tiktaal se ha encontrado solamente su cabeza y algunas partes. Entonces, por ciertas comparaciones paleontológicas se dice que este es el periodo de transición. Este es el Tiktaalik, que va al Panderichthys, que ya empieza a... vive en el agua, pero también en la tierra, y el Eusthenopteron, que podemos ver acá. Acá menciona a cuántos millones de años ha empezado a aparecer y a evolucionar. Y cómo ha estado... La transición de pez a vertebrado se refiere más que todo en el cráneo, que va cambiando, y también en las aletas, ¿no? Que van como que adquiriendo ciertos deditos. Y más o menos en el Paleozoico se veía así, todo el Paleozoico, ¿sí? En la Tierra se veía que teníamos aún muchas erupciones volcánicas porque habían acreciones. Las acreciones no ocurren en 10 años, no ocurre así, ocurren en millones de años porque hay movimientos tectónicos que hacen que se acerquen o se alejen. Habían inundaciones, entonces teníamos una gran diversidad antes de la primera gran extinción teníamos una gran diversidad de seres. Acá podemos ver los famosos trilobites que existen. Tenemos las comularias, tenemos varios brachiópodos, tenemos cefalópodos, que son los amonites, tenemos una infinidad. Y si lo comparamos con el día de hoy, sí, digamos, se parecen un poquito. Ahora, en la Mesozoica, la era de los dinosaurios, va de los 230 a los 65 millones de años atrás. Está la ruptura de Pangea 2 y formación de los actuales continentes, la formación del Océano Atlántico. Intensas erupciones de basalto provocan la subida en 300 metros del nivel de los océanos, inundando los continentes. La biología, empiezan a ver los grandes reptiles, los dinosaurios. Durante esta era se originan los mamíferos y las aves. Ambos evolucionan a partir de los reptiles. Las primeras plantas con flores, las gimnospermas. Se trata de plantas como las coníferas, como pino, cipres, abeto, con flores muy simples. Y los fósiles guías de esta eran los amonites y los belemnites. Los amonites, pueden ver acá, es un amonite, por ejemplo. Estos son los fósiles guías, o sea, el fósil guía es lo que más predomina en esa era. Y bueno, acá podemos ver el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, más o menos los años que llevan, la era a la que pertenecen y los eventos principales.
En el Triásico hay la extinción masiva del Triásico-Jurásico, primeros dinosaurios, mamíferos, ovíparos. En el Jurásico existen los mamíferos marsupiales, primeras aves, primeras plantas con flor. Y en el Cretácico tenemos los dinosaurios que comienzan a declinar. Hay una extinción masiva del Cretáceo terciario y existen los primeros mamíferos placentarios. Esto da como el hincapié a lo que va a llegar a ser en el Cenozoico. Por ejemplo, la película El Parque Jurásico, si mal no estoy, muestran como el icono del parque el tiranosaurio Rex, cosa que está mal. El tiranosaurio Rex data del Cretácico, no del Jurásico, entonces es un grave error que les faltó un poco estudiar, no sé, a la producción. Entonces, otro de los errores es del Velociraptor, por ejemplo, que lo muestran en la película, una que ha salido hace unos 5 años o 6 años atrás, en donde, bueno, tienen sus patitas son cortitas, etcétera, son carnívoros, pero el Velociraptor se caracteriza por tener plumas, y en ninguna de las películas que muestran a los velociraptores lo muestran con plumas. Pueden buscar en Google y les va a salir de que el velociraptor ha sido plasmado como fósil con las plumas. Entonces las reconstrucciones de los paleontólogos, artistas, ha sido muy diferente a la que se muestra en el cine. Y más o menos el Mesozoico se ve así, con una gran diversidad de dinosaurios, hay mucha vegetación. En el mar los depredadores abundan. Los animales acuáticos suelen tener su boca un poquito más larga para poder cazar. Y bueno, hay una diversidad de dinosaurios y de animales. Y otra cosa, no existen los dinosaurios voladores. Lo que ustedes están viendo aquí no es un dinosaurio, no se dice dinosaurio volador, no existe, está mal ese término utilizado. Esto es una ave del Mesozoico. Sí, no existen, los dinosaurios simplemente son los que ustedes están viendo acá, que han evolucionado, pero los voladores no son dinosaurios. Inclusive hay acuáticos, pero no hay voladores. Y entramos al Cenozoico, a la geología de la era terciaria. Tenemos una orogenia, que es la que da el origen al Himalaya, que es la colisión entre dos tipos de continentes, Asia y la India más o menos estaban así y empiezan a colisionar, y ahí se da la formación de toda la cadena montañosa de los Himalayas, de los Alpes, de los Andes, se da. Aquí, bueno, en Sudamérica hablando, se da en el Paleógeno Neógeno, se da en los Pirineos, Béticas, etc. Hay un descenso del nivel de los mares, hay glaciaciones. Acá desaparecen los dinosaurios por la gran extinción que ocurre, que bueno, en su mayoría todos conocemos que ha sido por... No ha sido la caída de un asteroide que ha provocado la muerte de los dinosaurios, porque eso no tendría mucho sentido. Lo que ha pasado es que ha habido una colisión en varios lugares durante bastante tiempo de asteroides, y en la península de Yucatán cayó justamente el más grande que se tiene registrado y ha marcado, digamos, en ese territorio, y esto ha provocado movimientos tectónicos en la Tierra. ¿Y qué ha llevado a esto? Como podemos acordarnos, bueno, acá no se ve muy bien, pero en la Tierra en el Mesozoico estaba compuesta por altísimos volcanes que se estaban formando, que estaban activos. Cae y hay varias colisiones en la Tierra. Entonces, ¿qué va a provocar? Inestabilidad. Y esa inestabilidad se va a ver reflejada en el interior de la Tierra, que va a provocar volcanes y erupciones volcánicas, pero enormes, a lo largo de toda la Tierra. Así que eso ha sido. ¿Y qué pasa si hay muchas erupciones volcánicas en un periodo extenso de millones de años? Porque esto no ha sido en un momento. Va a provocar de que sea difícil respirar, y es por eso que los dinosaurios, que eran los más grandes que estaban ahí, no han podido resistir y se han ido extinguiendo poco a poco. Se ha formado una capa enorme de humo en el cielo, que esto no permitía los rayos solares, el paso de los rayos solares. ¿Y qué provoca eso? Que las plantas se mueran. Al provocar que las plantas se mueran, ya no hay alimento, por ejemplo, para los herbívoros, estos dinosaurios enormes,
y empiezan a morir por la falta de alimento. Para los depredadores tampoco, ya no hay que, o sea, ya no hay que comer, ya no hay que matar, porque se están muriendo. Entonces, los que han sobrevivido ha sido un poco la fauna de aquí que ha ido evolucionando la del mar y algunos seres como roedores que pudieron esconderse, que pudieron no ser tan afectados por esta extinción. Y bueno, en el Cenozoico podemos ver que hay un gran desarrollo de los insectos, como el fósil de insecto diptero. Empieza a ver la aparición de los primeros homínidos, hay diversificación de las angiospermas, diversificación de los mamíferos, las aves. Acá están toditos los animales que ustedes han visto en la era del hielo, empiezan a diversificarse y a salir en el Cenozoico. Y algo característico del Cenozoico es que empiezan a ver las aves del terror. Pero estas aves del terror solo se han dado en Latinoamérica. ¿Y por qué les decían aves del terror? Acá hay una comparación con un ser humano. O sea, las aves del terror eran enormes, eran depredadoras, eran cazadoras, no podían volar. Así que lo único que ellas hacían era, corrían, pero brutal. ¿Y por qué se extinguieron? ¿Por qué no podemos ver ahora en Latinoamérica o en Sudamérica estas aves del terror? Porque justamente en el Cenozoico, que son millones de años, ha habido la apertura del canal de Panamá, que ha propicionado ¿de qué? De que los depredadores del norte empiecen a migrar hacia aquí al sur y los del sur hacia el norte. Entonces, han venido depredadores más grandes y ellas, bueno, las aves del terror han tenido competencia y se han ido extinguiendo por falta de alimento. Y bueno, hablando un poquito más de la historia, el primer supercontinente conocido se llama Rodinia, aparece hace unos 1100, perdón, millones de años, 1100 millones de años. El de Rodinia, o como se le mencionaba, el de Pangea 1, es el primer supercontinente. Entonces tenemos dos supercontinentes, el de Rodinia y el de Pangea. La explosión del Cámbrico 500 millones de años atrás, que se puede observar, la mayoría de las tierras se agrupan en el sur en un continente llamado Gondwana, que se iba formando con Laurentia, que lo hemos mencionado, que reúne las tierras de África, India y Australia, Sudamérica y Arabia. Aparecen los primeros animales grandes y las plantas colonizan los continentes. Pangea, el supercontinente del Triásico, que se empieza a formar en el Triásico. Tenemos que acordarnos que Rodinia es el primer supercontinente. Pangea en el Triásico, en la era de los dinosaurios, se empieza a formar y es por eso que también da como que propiciará a que los dinosaurios se puedan extender. La Tierra se veía de esta forma. Si podemos buscar nosotros Sudamérica, Sudamérica está acá, entonces Bolivia más o menos está por acá, Perú por acá. Así que si estamos por acá por el medio, el clima aquí en Latinoamérica era increíble, era fangoso, era tropical. Y bueno, casi todas las tierras emergidas se reúnen en un solo continente, Pangea, que al poco tiempo comenzará de nuevo a partirse hasta formar los continentes actuales. El estrechamiento y cierre del gran mar tropical de Tetis dará lugar al Mediterráneo. Entonces todo esto se empieza a separar y a formar. Y aquí es donde dicen de que Sudamérica y África estábamos unidos. Por varias teorías, bueno, no teorías, sino por varios experimentos que han hecho. Uno de que el fósil que han encontrado acá en Sudamérica, en el Brasil, se encuentra también en el África y data de la misma fecha. Entonces, como que eso ha dado a entender, aparte de otros estudios, de que sí, efectivamente, Sudamérica y África estuvieron unidos en una cierta época de la historia geológica. Y bueno, tenemos la fractura de Pangea a finales del Triásico, hace unos 208 millones de años atrás. Pangea comenzó a fracturarse a lo largo de una línea de ruptura que comenzaba a separar América del Sur y África, como estamos viendo acá. Y bueno, por ahí salieron gigantescas coladas de basaltos. Basalto es un tipo de roca. Se cree que los gases expulsados provocaron de nuevo intensos cambios químicos en la composición atmosférica, provocando lluvias ácidas por el dióxido de azufre. ¿Y qué se espera del mundo futuro? Dentro de unos 250 millones de años más, posiblemente todos los continentes se irán formando a una nueva Pangea. Sabemos que los continentes se mueven más o menos 1 centímetro, 2 centímetros por año, no pueden sobrepasar. Entonces,
estamos hablando de millones de años que este sería el mundo futuro. O sea, una teoría, ¿no? De cómo podría llegar a verse más adelante. Y bueno, gracias. Aquí les dejo mi Instagram y mi Gmail para cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema. Muchas gracias, Nicole. ¿Alguien tiene alguna